Killer, te reto a que hagas tu intro al revés. Warp Subway, yeah. Pongámosla en reversa para ver si la hice bien. Hey, ¿Tú qué dices, Morris? 50-50. Fuentes de confianza aseguran que la película de Capitán América Brave New World ha sido mostrada a una audiencia de prueba con los efectos visuales aún sin terminar. Funciones de prueba las cuales tienen la función de evaluar la reacción del público, ver si el ritmo es correcto o si es necesario eliminar escenas, analizar si el humor y el drama están en el nivel idóneo y ver el impacto final en la audiencia. Solo que como era de esperarse, uno de estos desgraciados filtró de forma escrita toda la trama de la película. Así que antes de empezar, ¿alguien prefiere retirarse? Todo empieza con Sam Wilson y Joaquín Torres llevando a cabo una misión de búsqueda en Japón, específicamente a un objeto conocido como el paquete, misión en la cual se dan cuenta de que ellos no son los únicos que estaban en búsqueda de este paquete, sino también la Sociedad Serpiente liderada por Sidewinder del actor Giancarlo Esposito, los cuales en los cómics son un grupo de mercenarios que basan sus identidades en diferentes tipos de serpientes, pelea durante la cual Sam se agarra a piñas con un tipo con colmillos dorados cual si fuera una cobra, y extrañamente también posee fuerza del super soldado, pero con la ayuda de sus alas de vibranium Sam logra derrotarlo y asegurar el paquete, mientras que el puñetas de Sidewinder por su parte escapa como marica. Sí, mejor corre. Y de regreso a Estados Unidos, vemos una ráfaga de escenas de Joaquín Torres siendo entrenado por Isaiah Bradley, seguido de Sam haciendo acrobacias con su escudo, y por último golpeando un saco de box a los Steve Rogers en Avengers 1, escena en la cual Sam recibe una llamada para invitarlo tanto a él como a su escuadrón a la Casa Blanca, lugar en el cual son recibidos por el nuevo presidente de Estados Unidos, Thaddeus Ross, quien sustituyó al expresidente Wilson visto en la serie de Invasión Secreta. No especifican si porque ya terminó su mandato o si por su pésimo manejo contra los alienígenas de la Tierra fue destituido, Ruko el cual le dice a Sam que necesita que lidere a un nuevo grupo de Avengers, a lo cual Sam le pregunta que qué pasará si no están de acuerdo, haciendo referencia a los acuerdos de Sokovia, pero Thaddeus le responde que no se preocupe porque lo resolverán juntos. Juntos. Nos vencerán. Nos vencerán juntos entonces. Casa Blanca, en la cual el presidente le pide a sus altos mandos militares dar un aplauso al nuevo Capitán América y a su escuadrón, ya que lograron recuperar el paquete, el cual revela que es nada más y nada menos que Adamantium, o sea el elemento más versátil y poderoso del mundo, por lo que aguado porque esta película podría sentar las bases para el proyecto Arma X que le dio a Wolverine su Adamantium en los cómics, pero en eso, ¡pum! Isaiah recibe una notificación en su celular que resulta ser un destello de luz, por lo cual inmediatamente se levanta de su silla como robot y le dispara al presidente Ross, pero todo el cual por más que intenta escapar es arrestado por la policía, solo que al Sam abogar por él diciendo que él no es así, llevan a cabo una investigación donde gracias a las cámaras de seguridad se dan cuenta que el celular de Isaiah reflejó un destello de luz extraño, así que Joaquín interviene su celular y logran dar con la ubicación de donde fue enviado este destello de luz, por lo cual él y Sam se aprietan los calzones y logran dar con un laboratorio secreto, en el cual ya los estaba esperando nada más y nada menos que Samuel Stearns, o sea el biólogo celular visto en el Increíble Hulk, quien intentó ayudar a Bruce Banner a liberarse de la radiación gamma que lo convertía en Hulk, pero le salió el tiro por la culata, ya que más bien terminó convirtiendo a Emil Blonsky en Abomination, mientras que a él por su parte le cayó sangre irradiada en la cabezota provocándole una mutación como en los cómics, cabezón el cual les confiesa dos cosas. La primera es que él fue quien dotó a la Sociedad Serpiente de superfuerza gracias a su nueva versión del suero del super soldado, y la segunda que el presidente Ross lo visitó en el pasado debido a que estaba muriendo y necesitaba de su ayuda la cual consistió en inyectarle su versión del suero del super soldado combinada con un proceso de radiación gamma, para que en caso de que su corazón llegara a fallar inmediatamente se convirtiera en una especie de Hulk que le salvara la vida. Hijo de perra, aún sigues con vida. Solo que mientras esto sucedía, resulta que la mano derecha del presidente Ross, llamada Ruth, quien por cierto es una ex Black Widow, también estaba estudiando por su cuenta la reacción de Isaiah al destello de luz, el cual también la condujo al laboratorio de Samuel Stearns, ahora conocido como el líder, donde al darse cuenta de que Sam y Joaquín llegaron antes que ella, decide no interrumpir sino solo estar de metiche sin que la descubran, lugar en el cual Sam y Joaquín tienen la brillante idea de visitar Stark Technologies, donde piden la ayuda del ingeniero más notable del lugar llamado Amadeus Cho para tratar la condición del presidente Ross, boludo el cual en los cómics durante un accidente se vio forzado a absorber la radiación de Hulk para salvarle la vida, provocando que él se convirtiera en un nuevo Hulk solo que mucho más inteligente, quien les dice que para poder ayudarlos necesitará de dos cosas. La primera es una prueba de este tal suero del super soldado irradiado, y la segunda es la autorización de su jefa Pepper Potts. Y de regreso con el presidente Ross, este lleva a cabo una reunión con líderes mundiales para acordar un tratado de paz, ya que los japoneses están furiosos con Estados Unidos por haberles robado su Adamantium,
furia la cual lleva a Japón a atacar los buques estadounidenses que se encuentran alrededor del cadáver del celestial Tiamut visto en Eternals, ya que a partir de sus restos fue donde encontraron una muestra de adamantium y quieren apoderarse de él, por lo cual el presidente Ross rápidamente manda a Sam y a Joaquín a intentar contenerlos, pero en eso, ¡pum!, un misil impacta en las alas de Joaquín y este cae al mar desde una gran altura. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Así que mientras el cerdo se recupera en el hospital, el mismísimo Bucky los visita tanto para darle aliento a Sam, como para decirle que asistirá a una recaudación de fondos por lo que se irá lejos durante un tiempo. Thunderbolt. Perdón, bola de pelos. Y de regreso con el presidente Ross, la copia barata de Natasha Romanoff le revela que descubrió que el líder le tendió una trampa, ya que está haciendo creer a los líderes mundiales que Estados Unidos planea traicionarlos para hacerse con el adamantium, así que rápidamente lleva a cabo una conferencia de prensa para explicar la situación ante el mundo. La conferencia se ve interrumpida por unos sonidos súper extraños que se reproducen en los altavoces que estaban detrás del presidente, provocando que este sufra un ataque al corazón y se convierta nada más y nada menos que en Red Hulk ante el ojo de todo el mundo. ¡Lo sabía! ¡Nos engañó! Por lo cual Sam intenta hacerlo entrar en razón, no al estilo de Natasha diciéndole que el sol se está ocultando, sino a punta de guamazos, pelea a la cual también se unen tanto Sidewinder como su sociedad serpiente, y dura aproximadamente 5 minutos dejando la Casa Blanca totalmente en ruinas. Pero esperen, una vez que Sidewinder es totalmente enojado, sus lacayos vapuleados y solamente quedan Sam Wilson y Red Hulk en pie, Sam realiza una maniobra para apuñalarlo a un costado con una de sus alas de vibranium, herida de la cual Red Hulk no se recupera, dejando en claro que no tiene la super regeneración de Hulk, por lo cual sumamente débil regresa a su forma humana de presidente Ross y la escena corta a negro. Has flipado, ¿eh? Y de ahí nos vamos a la prisión La Balsa, prisión en la cual Sam visita a Thaddeus Ross y cobra venganza por la vez en que él encerró al Team Cap exactamente en la misma prisión en Civil War, preguntándole qué se siente estar encerrado, a lo cual el ruco le responde que al menos en este lugar está a salvo, pero luego Sam le agradece por asumir la responsabilidad de sus acciones y entregarse voluntariamente, dando a entender que solo duró una película como presidente de Estados Unidos, o sea la misma que aplicaron en Era de Ultron, que más que ser una era fue el fin de semana de Ultron. Luego Thaddeus recibe una segunda visita nada más y nada menos que de su hija Betty Ross, actriz la cual mencionan que a sus 47 años de edad está atascada de Botox y se ve muy diferente a la última vez que la vimos hace 16 años en El Increíble Hulk. Y por último de esta película, Sam visita a Joaquín Torres en el hospital, quien le dice de broma que cuando se recupere de sus heridas visitará Wakanda para que también le construyan unas alas de vibranium, debido a que las originales quedaron destruidas durante la batalla contra los japoneses alrededor del cadáver del celestial Tiamut. Fin. ¿Esa es toda la historia? Sí. Ah, sí, es fantástica. Impresionante. Pero eso no es todo, falta la escena post créditos, en la cual Sam regresa a la prisión La Balsa, pero en esta ocasión para visitar al líder, confirmando que este infeliz también fue capturado y encerrado, a quien Sam le pide que coopere dándole un poco de su suero del super soldado irradiado para que pueda ser analizado por su científico Amadeus Cho, a lo cual el líder le responde que algo grande y malo está por venir, pero Sam no se deja intimidar diciéndole que estará listo. Y ojo, en los cómics Amadeus es hijo de Ellen Cho ya vista en el UCM, o sea la genetista creadora de la máquina capaz de regenerar tejido orgánico de forma sintética, minita la cual fue vista por última vez trabajando en la base Avenger en Era de Ultron, por lo que esta escena postcréditos podría sentar las bases para una película de Guerra Mundial Hulk, ya que en cuanto a las bestias gamma tenemos a Profesor Hulk, a su hijo Scar, a She-Hulk, a Abomination, a Red Hulk, al líder y ahora a Amadeus Cho, por lo que solo faltaría el A-Bomb de Rick Jones y ya prácticamente tendríamos a todas las bestias gamma. Bueno, parece que la guerra ya va en serio. Así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios si esta trama filtrada te gustó o si te decepcionó. Y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico noticias, momazos, rumores y filtraciones. Y saludos para Dicky Stars, Monito Beltrán, David Frank, Marvin Tezen, Matías Joshua, Aldo Ávila, Nicolás Miranda, que dice: si este es el comentario con más likes, Killer tendrá que hacer el próximo video en calzones. Voy a enseñar mis 2 huevos y mi pene en directo. Y Gianfranco Luca, que dice: no es cafetera ni tetera, es Killer, que es toda una fiera. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, y nos vemos a la próxima.